Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las celebridades y sus vidas, esas que a menudo parecen sacadas de una telenovela, ¿verdad? Hoy, vamos a desentrañar un tema que ha estado resonando en los titulares y en las conversaciones de muchos de ustedes, la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, y la pregunta que flota en el aire, ¿es este amor perdido para siempre? Sí, vamos a hablar de esa chispa que cautivó a millones, de esos momentos que nos hicieron soñar despiertos, y de la posible o definitiva ruptura que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Prepárense para un viaje por los altibajos de esta mediática pareja, analizando los rumores, las pistas y las declaraciones que nos han llegado. Y antes de que nos adentremos de lleno en este emocionante tema, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Damos un clic, activamos esa campanita y nos unimos a esta comunidad apasionada por el entretenimiento. Desde que Ander Zel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como El amor está en el aire, su química fue innegable. No era solo una actuación, se sentía real, palpable. Y por supuesto, la magia de la pantalla traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Sus seguidores, la legión de fans que los apoyaron incondicionalmente, no solo amaron a sus personajes, Eda y Serkan, sino que se enamoraron de Ande y Kerem como pareja. Veíamos sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos, sus sonrisas cómplices, y cada vez era más evidente que lo que compartían iba mucho más allá de la amistad. Se convirtieron en el epítome del romance moderno, esos que te hacen creer nuevamente en el amor a primera vista, en la conexión profunda y en los finales felices. Durante el tiempo que mantuvieron su relación en el ojo público, nos regalaron innumerables momentos que se convirtieron en tendencia. Desde las alfombras rojas donde se presentaban juntos, derrochando elegancia y complicidad, hasta las publicaciones espontáneas en sus cuentas de Instagram, donde compartían fragmentos de su día a día, sus vacaciones y sus celebraciones. Cada foto, cada vídeo, era analizado hasta el último detalle por sus fanáticos, quienes buscaban señales de su amor y felicidad. Los medios de comunicación no se quedaban atrás, y las revistas y portales de noticias no paraban de publicar artículos sobre ellos, alimentando aún más la fascinación del público. Se rumoreaba sobre posibles bodas, sobre planes de futuro, y la ilusión de sus seguidores crecía con cada noticia. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones mediáticas están sujetas a un escrutinio constante. Y a menudo lo que parece sólido como una roca, puede tambalearse ante la presión, los compromisos profesionales y las inevitables diferencias que surgen en cualquier relación. Hace ya un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible separación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Al principio se desestimaron como simples chismes, parte del ruido que rodea a cualquier pareja de celebridades. Sin embargo, con el paso de los meses, las ausencias en eventos, la disminución de las interacciones públicas y, sobre todo, la falta de confirmación o desmentido oficial por parte de ellos, empezaron a alimentar las dudas. Y es aquí donde la pregunta del título cobra fuerza: ¿es este amor perdido para siempre? Analicemos los hechos y las interpretaciones. Vemos que Ander Zel ha seguido adelante con su carrera, enfocándose en nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal de una manera que parece más reservada. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado muy activo en el ámbito profesional, participando en diversas producciones y viajando constantemente. Las fotos juntos se volvieron escasas, las menciones mutuas en entrevistas prácticamente inexistentes. Y cuando de vez en cuando se les preguntaba sobre su relación, las respuestas eran evasivas, ambiguas o simplemente se evitaba el tema. Recordemos aquella época en la que sus fans más fervientes seguían activamente cada publicación, cada me gusta compartido. Era una comunidad que celebraba cada avance en su relación. Ahora, la dinámica ha cambiado. Los seguidores, aunque aún leales, parecen haber asumido la realidad o están en un proceso de aceptación. Las especulaciones sobre si se reconciliarán o si han pasado página definitivamente son constantes en los foros de fans y en las secciones de comentarios de los vídeos que hablan de ellos. Una de las claves para entender la posible naturaleza de su separación, y si es definitiva o no, radica en cómo manejaron la comunicación. En un mundo donde las redes sociales lo inundan todo,
la forma en que una pareja de su calibre decide compartir su vida privada dice mucho. La decisión de Kerem y Anne de volverse más herméticos sobre su vida sentimental, después de haber sido tan abiertos al principio, sugiere un deseo de protegerse, de crear un espacio privado en medio del caos mediático. Esto en sí mismo no es una señal de que el amor esté perdido para siempre, pero sí indica una evolución en la forma en que gestionan su relación ante el público. También debemos considerar la intensidad de la relación y la presión que conlleva. Cuando el amor florece bajo el sol del espectáculo, las expectativas son altísimas. Cada pequeño gesto se magnifica, cada desacuerdo se convierte en un drama potencial. Quizás, la vorágine de la fama, los viajes constantes y las exigencias profesionales terminaron por pasar factura a la relación. Es un escenario común en el mundo de Hollywood y también en la industria turca. Las parejas de actores que comparten sets de grabación a menudo experimentan una conexión intensa, pero esa misma intensidad puede ser difícil de mantener cuando la realidad los llama en direcciones diferentes. Las últimas apariciones públicas de ambos por separado no han dado pie a especulaciones de reconciliación. Sus sonrisas son genuinas, sus proyectos son ambiciosos, pero la chispa que antes se veía cuando estaban juntos parece haberse desvanecido en el ámbito público. Esto no significa que no se guarden cariño o que no exista un respeto mutuo. De hecho, es posible que hayan decidido que su camino juntos en pareja había llegado a su fin, pero que su amistad y su admiración profesional puedan perdurar. Y eso en sí mismo es un final digno de aplaudir. Pero, ¿qué significa perdido para siempre? En el ámbito de las relaciones humanas, rara vez hay certezas absolutas. Podríamos estar ante un hiato, un momento de pausa necesario para que ambos crezcan individualmente y quizás, solo quizás, se reencuentren en el futuro con una perspectiva diferente. O podríamos estar ante un final definitivo, donde cada uno ha tomado un camino distinto y la etapa de su amor ha concluido. La verdad, solo ellos la conocen y su privacidad es un derecho que debemos respetar. Lo que sí es seguro es el impacto que tuvieron como pareja. Hande y Kerem no solo nos dieron momentos memorables en la ficción, sino que también nos mostraron una faceta humana de dos estrellas que en su momento parecían destinadas a estar juntas. Nos hicieron creer en la magia, en la conexión auténtica, y eso es algo que los fans siempre recordarán. La nostalgia de esos tiempos cuando el amor está en el aire, era más que una serie, sino una realidad palpable para muchos, es algo que perdura. A lo largo de este análisis, hemos repasado la génesis de su romance, la euforia que generó, y las sombras que con el tiempo comenzaron a cernirse sobre su relación. Hemos reflexionado sobre la presión mediática, las exigencias de sus carreras y la naturaleza cambiante de las relaciones en la era digital. Y ante la pregunta de si su amor está perdido para siempre, hemos llegado a la conclusión de que, aunque la evidencia pública apunta a una separación definitiva, el futuro es incierto. Lo que sí es claro es que la huella que dejaron como pareja en el corazón de sus seguidores es imborrable. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los altibajos de su relación, los rumores que la rodearon y la pregunta que nos acompaña: ¿este amor está perdido para siempre? Como hemos visto, aunque las señales públicas sugieren una separación, la certeza absoluta solo la tienen ellos. Lo que sí podemos afirmar es el impacto que su amor tuvo en sus seguidores, inspirando y cautivando a millones alrededor del mundo. Hemos aprendido que en el brillo de la fama, las relaciones personales enfrentan desafíos únicos, y que la privacidad se convierte en un tesoro invaluable. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer sumergirnos juntos en estas historias que a veces nos tocan de cerca. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación o consideran que su amor se ha perdido para siempre? Dejen todos sus pensamientos, sus teorías y sus anécdotas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden dejarle un gran like. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente con alguien a quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de
es suscribirse y activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Hasta pronto.